¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios, se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta, sin embargo Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Hoy empezamos la lección número 19, es la última de la segunda parte de nuestra preparación a la consagración total a Jesús por María. Recordemos que la primera parte fue el espíritu del mundo. En esta parte que estamos y que terminamos hoy con este capítulo 19, que es el conocimiento de sí mismo. Para después ya en el siguiente encuentro vamos a empezar la tercera parte, que es el conocimiento de María, para finalizar con el conocimiento de Jesús. El título del capítulo de hoy es Obediente hasta la muerte, extraído de esta frase de Filipenses 2:8. Entonces vamos a hablar de eso, de la obediencia. Para empezar tenemos que decir que por lo general la obediencia es algo que ya nosotros hemos desvirtuado y lo contrario a la obediencia es la desobediencia. Eso también hace parte del pecado original, cuando el hombre se cree Dios. Recordemos que todo pecado es una desobediencia, o sea, el que está en pecado está en desobediencia. Entonces el pecado original fue una desobediencia. Era lícito comer de todos los árboles menos del que estaba en el centro del paraíso, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando se comete el pecado, influenciado por el demonio, pues el hombre quiso ser como Dios. Ese es el pecado. Querer saber qué está bien y qué está mal, muchas veces lo hemos dicho. Y hay frases tan comunes en ese, digamos, rompimiento, en la armonía entre el cuerpo, el alma, el espíritu y la voluntad sometida a Dios. En ese rompimiento es muy común que hoy la gente diga, a mí nadie me domina, yo no obedezco. El que obedece simplemente se la montan, tantos calificativos de este estilo. Entonces la obediencia básicamente el hombre la asume como una especie de sumisión a través de la cual el que manda pues se va a aprovechar. Y vamos a ir descubriendo a lo largo de esta lección cómo es todo lo contrario. Entonces, yo no obedezco, yo me mando a mí mismo. Esa es la premisa del mundo, lo que nos propone el mundo. ¿Qué pasó cuando los ángeles desobedecieron? El ángel desobedece y es arrojado del cielo al infierno. Entonces, la desobediencia tiene una consecuencia, es la separación del hombre con Dios. El demonio sabía eso. Entonces, cuando él desobedece y es arrojado al infierno, sabe cuáles son las consecuencias y trata que esas consecuencias las asuma el hombre y lo logró en Adán y Eva. Entonces, ¿qué produjo? Si eso produjo que ángeles hermosos se hayan corrompido, ¿qué produjo la desobediencia de Adán y Eva? Que sean arrojados de un lugar predilecto y privilegiado en el cual ellos habitaban durante un tiempo para después pasar plenamente a la visión beatífica. Y si estas dos desobediencias fueron tan graves y merecieron
que Dios Padre enviara al afecto de sus afectos, a la entraña de sus entrañas, que era a su propio Hijo, único, no tenía más, es único, y es el único Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero el único Hijo de Dios es Jesús. Y si eso valió que Él viniera a reparar esas dos ofensas, es que la obediencia, o mejor, la desobediencia, es considerada como un pecado realmente grave. Entonces mereció todo lo que pasó en la vida de Jesús, ese martirio escueto, y si, digamos, el pecado de la desobediencia mereció ese castigo, el pecado de la virtud de la obediencia del Hijo sometido hacia el Padre, que trajo para nosotros la justificación. ¿Se acuerdan que en la misa dicen que Jesús extendió los brazos en la cruz y adquirió para Dios un pueblo santo? Es decir, un pueblo justificado. Entonces, la desobediencia trajo consecuencias gravísimas, pero la obediencia del Hijo de Dios trajo un beneficio espiritual para toda la humanidad. Se abren nuevamente las puertas del paraíso. Antes estaban cerradas. Ahí sería bueno puntualizar que la visión beatífica que volvieron a gozar a Adán y Eva es gracias a la resurrección de Jesús. Claro, gracias a la resurrección de Jesús. O sea, es que no nos podemos quedar en el martirio de Jesús, que fue algo dolorosísimo. Tenemos que ir más allá y es la resurrección. Pero igual, así digan lo que digan, que Jesús está resucitado, que ya no tenemos que morir al crucificado, pues no. Jesús sigue crucificado hasta que el último de los hijos se convierta, hasta el final del mundo. Él sigue padeciendo la cruz. Esa es la óptica de los místicos, esa es la óptica de los santos y esa es la misa. Nosotros vamos al Getsemaní a misa, al Calvario, y tenemos dos opciones: o ir a contemplar a un crucificado, como lo decíamos en la lección pasada, o ir a crucificarnos con él. A eso es a lo que vamos a misa. Porque, dicho sea de paso, hay mucha gente que dice, sí, eso fue algo como histórico, ya Dios padeció por nosotros, pero hoy hay que ver y contemplar a un Cristo, aleluya, alabanza y alabanza, resucitado. Y eso no es del todo cierto. Entonces, ¿dónde queda la reparación? ¿Dónde queda el martirio de los mártires, valga la redundancia, cristianos? ¿Dónde queda la vida, la cruz de los santos? Los santos se han hecho santos por la cruz, por amor a la Virgen y a la Eucaristía. Entonces, ¿qué es obediencia? Pues tenemos que definir el término. La obediencia es una virtud moral sobrenatural. O sea, en el hombre no es natural el obedecer. Es una virtud sobrenatural que nos inclina a someter nuestra voluntad a la de los superiores legítimos en cuanto son representantes de Dios. Entonces, en este punto tenemos que decir algo muy importante. Con la virtud de la castidad se sacrifican los bienes corporales. Con la virtud de la pobreza se sacrifican los bienes exteriores, materiales también, y exteriores. Pero con la virtud de la obediencia entra en holocausto nuestra voluntad. Recordemos que holocausto es todo para Dios, nada para el hombre. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, eso ya lo decimos, pero recordémoslo, se hacían sacrificios de animales, se ofrecían a Dios y todos comían del animal. Eso se llama sacrificio. Pero holocausto es matar el animal y quemarlo, y que ese humo suba como incienso en alabanza a Dios. O sea, todo para Dios, nada para los hombres. La obediencia perfecta es un holocausto de mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. O sea, mi cambio de forma de pensar para tener la forma de pensar de Dios. O sea, la metanoia, que eso ya lo vimos. Cambio de forma de pensar, ir más allá de mi forma de pensar. Sacrificar mi forma de pensar para adoptar la forma de pensar de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay un orden jerárquico en la obediencia, porque bueno, ¿a quién obedecer? Entonces, primeramente a Dios, obviamente, pero también hay un orden jerárquico. Entonces, hay
un orden natural que podemos distinguir básicamente en tres clases: la familia, la sociedad civil y la sociedad profesional. En la familia se obedece a los padres y la cabeza de la familia es el papá, que tiene la gracia de Estado, así se denomina, la gracia de Estado. Lo que dice el padre y los hijos obedecen, están obedeciendo es a Dios en el padre, porque tiene esa potestad dada por el sacramento del matrimonio. En la sociedad civil, pues es lo común, ¿no? Que todos conocemos: al presidente, los alcaldes, a los ministros, a la policía, a los órdenes que están poniendo como valga la redundancia, un orden establecido, preestablecido para que una sociedad se regule. Y en la sociedad profesional, pues siempre va a haber un jefe y siempre va a haber alguien que tiene que obedecer a ese jefe, que se llama empleado, de acuerdo a unas normas de la empresa, unas directrices, unas normativas, unas leyes. Entonces, cuando se obedece a un jefe, se está obedeciendo en la potestad que tiene ese jefe. ¿Dada por quién? Dada por Dios. Todo el que manda ha tenido autoridad de Dios. Y Dios ha querido así, que sea así, porque el hombre ha sido creado para vivir en sociedad. El hombre no está creado para vivir aislado. Entonces, para vivir en sociedad, para que haya un orden, tiene que haber una jerarquía. Y esa jerarquía tiene mando. Y el mando es sustentado por Dios. Luego, cuando yo obedezco, en estas instancias que son naturales, estoy obedeciendo a Dios en esas personas. Siempre y cuando, pues, las órdenes sean coherentes. Porque, por ejemplo, en cuanto a la sociedad civil aprueba, por ejemplo, la eutanasia, aprueba el aborto, aprueba este tipo de leyes que pueden llevar como a un desorden, como las uniones homosexuales también. Entonces, en las Sagradas Escrituras dice que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y dice Isaías: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, la ley civil no está por encima de la ley moral. O sea, lo jurídico, lo legal, no está encima de lo moral. Entonces, si yo soy, por ejemplo, médico, yo no estoy en la obligación de practicar un aborto desde el punto de vista moral, aunque me lo exija la ley civil, la ley. Entonces, si me tienen que meter a la cárcel, pues iré a la cárcel, si soy médico, pero no voy a asesinar una vida, porque una persona simplemente está ejerciendo en ese instante, o no simplemente, sino extraordinariamente, la objeción de conciencia. Está obedeciendo a Dios primero. Entonces, en el orden sobrenatural, ya vimos en el orden natural, pues están los superiores jerárquicos. Está el Papa, que es la cabeza de la Iglesia, instituida por la Iglesia, en cónclave. Al Papa no lo eligen los obispos, lo elige el Espíritu Santo y punto. Entonces, esas críticas contra el Papa tienen que cesar, no más. Si tú no estás de acuerdo con el Papa, te estás volviendo cismático. Y hoy en día que tiene todo el mundo esa lupa, ¿no?, grande, para ver cada palabra que dice el Papa, y van armando un rompecabezas fuera de contexto, lo descontextualizan para saltar sobre esa crítica. Él es Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no una iglesia, la de Jesucristo. Esta iglesia no es del Papa, esta iglesia es de Jesucristo, y Él lo sustentó a Él. En este caso, al Papa Francisco. Es la cabeza de la Iglesia. Hablar mal del Papa Francisco es hablar mal de Jesús. Jesús bien se le podría parecer a esa persona y decir: ¿tú por qué estás hablando mal de mí? Y la persona dice: yo no estoy hablando mal de ti. Estoy hablando mal del Papa Francisco que dijo esto y esto y esto. Le dice: no, cuando tú hablas mal de él, estás hablando mal de mí. ¿Por qué me persigues? Eso es muy delicado. Porque él actúa in persona Christi en forma extraordinaria. Si todos los sacerdotes actúan in persona Christi, con más razón la cabeza, la piedra que soporta la iglesia. Entonces, puntualizado eso, vienen los obispos. Los obispos tienen que ver por sus sacerdotes, por sus vicarios, tienen que visitar, pastorear. Esa es la función del obispo. La función del obispo no es encerrarse en un sagrario y cultivarse bajo las luces tenues de las iglesias
y que cuando salen y ven la luz del sol se marchitan, con el corazón caliente para Dios y frío para los demás, para su pueblo. No, esa no es la misión del obispo. La misión del obispo es lo que dice el Papa Francisco: untarse de olor a oveja, entrar en contacto con ella, revestirse con la piel de sus ovejas, no revestirse de terciopelo y vestiduras finas. Esa no es la misión. El obispo es sucesor de los apóstoles, y los sucesores de los apóstoles hicieron lo que hizo Jesús: bajarse para darle la mano al que está caído. Tienen que bajar al pueblo. O sea, el pueblo no tiene que estar constantemente haciendo un esfuerzo casi a veces sobrehumano para tener acceso a sus obispos. No, es todo lo contrario. Por la gracia potestativa de ellos, ellos son los que tienen que abajarse a sus ovejas. Además de esto, pues viene una jerarquía, que son las comunidades religiosas, ¿no? Entonces, la obediencia en las comunidades religiosas, uno hablando con gente que pertenece a ellas, con novicios, con personas que han profesado hábitos y tal, dice que lo que más les cuesta de esos 3 votos que ellos hacen, que son de la castidad, la pobreza y la obediencia, el voto que más les cuesta es este, el de la obediencia. Porque ahorita vamos a ver unas características de la obediencia y vamos a darnos cuenta que realmente nosotros no obedecemos como debe ser. Y es así. Y obviamente se rigen a sus reglas, a sus normas, a su fuero interno, siempre y cuando ese fuero interno pues sea coherente, ¿no? Que no sea con cosas demasiado exageradas. Y el que lo esté aplicando se ciña a lo que dice, no se extralimite en sus funciones. Y ya que decimos la palabra límites, pues vamos a ver eso, precisamente, los límites en el ejercicio de la voluntad, de la obediencia, que hace parte de la voluntad además, ¿no? Porque la obediencia es libre, eso es lo principal que tenemos que decir, todo es en libertad. Si no hay libertad, no hay verdadera caridad, verdadero amor. Porque alguna vez lo dijimos, Dios pudo haber creado a los ángeles y a los hombres y darles ya de una vez el amor infuso para amarlo a Él. Y eso no tiene gracia. Dios quiere la libertad del hombre, que se la entregue. Y eso es la verdadera caridad, la sumisión. Entonces, el que obedece no se equivoca, es una frase que hemos oído mucho. El que se equivoca es el que manda. Pero dicho sea de paso, el sacerdote siempre está sustentado por Dios cuando da una orden, siempre y cuando esa orden no vaya en contra de la ley de Dios, o sea, en contra de la salvación del alma. Y eso es lo primero que vamos a ver. Hay un límite cuando se ordena algo que es pecaminoso. Si un sacerdote en el confesionario a un penitente le da permiso de atentar contra el 6º mandamiento sin estar casado, de tener un encuentro íntimo con su novia para, digamos, ejercer una caridad mal entendida, pues no obedece, porque los mandamientos de la ley de Dios son comunes a todos. No se pueden empezar a darle plumazos y ir tachando mandamientos, ni siquiera por el sacerdote, porque por encima del sacerdote está la doctrina de la Iglesia. Y veremos entonces en este caso lo que dice San Francisco de Sales, un santo que hemos venido conociendo últimamente. Dice: como los superiores no pueden mandar cosa en contrario a la ley de Dios, tampoco los inferiores tienen obligación alguna de obedecer en ese caso, y si la obedecieran, pecarían. La comunión de los divorciados. Eso es contundente. Si un sacerdote permite la comunión a los divorciados, vueltos a casar, y le permite, no, vaya a misa y comulgue, yo le doy permiso. Primero, el sacerdote está diciendo algo que va en contra de la ley de Dios, está en contra del 9º mandamiento, y si la persona obedece a ese sacerdote, entra en un pecado también mayor que se llama sacrilegio. Entonces, como para puntualizar un poquito lo que dice San Francisco, aunque es bastante claro. Entonces, cuando se manda algo en la práctica, imposible. Y miren que dice la palabra práctica. En la práctica, imposible de cumplir. No en cuanto a lo físico o a lo moral. Por ejemplo, si un director espiritual le dice a una persona que trabaja todos los días de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde y tiene un trabajo exigente, por ejemplo, en el caso nuestro como odontólogos, trabajando, atendiendo el dolor de la gente. Y el director dice, mira, para que tú crezcas en la vida espiritual tienes que rezar 10 rosarios todos los días.
eso tampoco hay que obedecerlo. O sea, se sale de lo que estamos hablando de los límites de la autoridad. Porque mi estado es el de ser profesional, padre de familia. Entonces yo tengo que cumplir con mi obligación primera, que es mi trabajo, atender a los pacientes. Primero la obligación y luego la devoción. O mejor, primero la obligación con devoción. Suena mejor, ¿no? Entonces, yo puedo físicamente y moralmente obedecerlo. Cancélenme la consulta, me voy al sagrario y rezo los rosarios. Pero dejo de atender mi principal obligación, que es donde Dios me puso. Yo no soy sacerdote, yo no soy religioso. Yo soy padre de familia y soy profesional, en este caso en el área de la salud. Mi obligación primera es atender a los pacientes. Si yo me salgo de ahí, estoy desviándome del camino que Dios me ha propuesto. Y la cuarta sería, o tercero, sería cuando el superior ordena algo más allá de sus atribuciones. Con el ejemplo que estábamos poniendo, en una comunidad religiosa. En una comunidad religiosa, cuando hay un fuero interno, cuando hay unas reglas, unas normas, han sido aprobadas por el Vaticano, por el Papa, y ellos se rigen por ellas. Cuando esa persona, ese superior, se extralimita y empieza a exigir más de lo consignado, pues obviamente la persona no está en la obligación de obedecer, porque se está extralimitando en sus funciones el superior. Grados de obediencia. Miremos cuáles son los grados de la obediencia. Entonces, si en la construcción de ese castillo que nos propone Santa Teresa de Ávila, esa subida a un monte como nos lo propone San Juan de la Cruz y como nos lo explicaba Mauricio Rubiano, que lo aterrizó a nuestros días, que es la construcción de un edificio, y veíamos bebiendo de las enseñanzas de los dos primeros, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila. Hay un estado de los principiantes, un estado de los avanzados o aprovechados, y hay un estado de los perfectos. Entonces cada uno de ellos obedece de forma diferente. Entonces los principiantes, ¿cómo obedecemos? En primer lugar, obedecemos primero a la ley de Dios y a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. O sea, obedecemos los 15 mandamientos. 10 de la ley de Dios, 5 de la Santa Madre Iglesia. Y sometemos nuestra voluntad y el ejercicio de las virtudes contribuyendo con el cumplimiento de esto. Eso lo hacemos los principiantes. Los que van avanzando más, los aprovechados, los avanzados, ellos ya someten su voluntad es a la voluntad del superior. O sea, ya no obedecen exteriormente, sino también obedecen interiormente. Ellos se dejan entonces llevar por su director espiritual para cada vez ser más ejemplo de Jesús y de María. Entonces, en este caso, ellos pueden hacer labores contrarias a su forma de pensar o a su forma de ser, como lo vimos en el capítulo de los temperamentos. Yo tengo un tipo de forma de ser, pero si se me ordena algo, pues yo cedo un poquito y aunque no es mi forma de ser, lo hago. Así obedecen los avanzados. Pero los perfectos, ellos someten su juicio, el juicio que ellos tienen particular al juicio de su superior. Entonces obedecen cosas contrarias a su forma de pensar y de parecer. Aunque no estén de acuerdo con lo que me están ordenando, yo lo obedezco, siempre y cuando lo que me están mandando no vaya en contra de la salvación del alma. Por ejemplo, le dicen a una persona, padre, me invitaron a un matrimonio civil de un gran amigo mío, ¿qué hago? ¿Voy? Si el superior le dice, no va. No va porque usted es una persona que espiritualmente ya tiene en muchos otros un referente. Ya usted se ha convertido, entre comillas, en una especie de líder espiritual. Las personas lo consultan, usted tiene aroma de santidad ante las personas, aunque usted sabe que no es santo. Si usted llega a esos ambientes sociales, va a dar un mal ejemplo. En obediencia no va. La persona puede estar en desacuerdo, es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que me está ordenando el superior. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que si yo estoy ahí, estoy haciendo un acto de caridad con mi amigo y en un futuro yo lo puedo traer a este rebaño, a que se case por lo católico y llegue la economía de la gracia a su hogar, es decir, la conversión, abrazando el sacramento. Él puede pensar de esa forma, pero entonces obedecer, pregunta, ¿va en contra de la salvación del alma de él por no ir a un matrimonio civil de un gran amigo? No.
simplemente está obedeciendo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno obedece? Se glorifica a Dios. Si decimos que la virtud que Dios más mira y más persigue y más insiste que sea sembrada en el corazón del hombre, como en la Virgen, que lo hemos dicho muchas veces y es bueno estarlo recordando, se fijó en la Virgen por su pureza, ¿cierto? Pero se encarnó en ella, la escogió como sagrario viviente por su humildad. O sea, tomó carne de su carne, sangre de su sangre, por su humildad. Entonces la humildad es el principal atributo que Dios quiere en los hombres. De hecho, en el cielo hay todos los pecados, en el cielo, menos la soberbia. Y en el infierno hay todas las virtudes, todas, menos la humildad. O sea, la humildad es muy importante. Pero una hermanita menor, íntima y entrañable de la humildad es la obediencia. Si yo obedezco, glorifico a Dios y derroto las insidias del enemigo. Porque el demonio se puede disfrazar de todo lo que quieran, inclusive de pureza, se puede disfrazar. Pero no se puede disfrazar de humildad. No puede obedecer. No puede. Es imposible. Ni siquiera se puede disfrazar de una persona obediente. Entonces la obediencia es importante por eso. Cualidades de la obediencia. Entonces tenemos que tener en cuenta básicamente 3 y en la tercera se ramifica. Tiene que tener una mirada sobrenatural en todo tiempo y en todo lugar y tiene que ser integralmente. Desmenucémosla un poquitico. Con mirada sobrenatural. Cuando yo obedezco a alguien, estoy obedeciendo a Jesús en esa persona. Y punto. Eso lo define todo. Esa es la mirada sobrenatural. En todo tiempo y en todo lugar. Entonces, como dice también San Francisco de Sales, volvámoslo a parafrasear, se somete amorosamente a todo lo que se le mande, con entera sencillez, sin mirar jamás si lo que se le manda está bien o mal mandado, con tal que quien la manda tenga potestad de mandar y sirva lo mandado para unirnos a Dios. O sea, que lo que se me manda no va en contra de la salvación del alma, sino que lo que se me manda sirve para yo unirme a Dios. Recordemos que todo este camino de ascenso de la vida espiritual es hacia la unión con Dios. Entonces, durante todo el trayecto tiene que estar presente la palabra y el ejercicio de la obediencia. Tiene que ser integralmente. Y integralmente significa que debe ser puntual, sin restricción, constante y alegre. Y miremosla. Puntual. Parafrasemos a San Bernardo. El verdadero obediente no sabe de dilaciones, tiene horror de dejarlo para mañana, no entiende de demoras, se adelanta al mandamiento, está con los ojos fijos, el oído atento, la lengua pronta a hablar, las manos dispuestas a obrar, los pies prontos a correr, está enteramente recogido para entender enseguida lo que se le manda. Entonces está atento siempre. Es más, está buscando obedecer porque sabe que en eso está la voluntad de Dios. Sin restricción. Entonces, porque el dirigido siempre tiene la tentación de obedecer lo que le parece y de no obedecer lo que no le parece. O sea, se vuelve selectivo. Selectivo en la forma de obedecer. Entonces, una cualidad de la obediencia con mayúscula es que no tiene restricciones. Constante. No hay virtud en obedecer con un gran gozo algo en un momento y luego ya no obedecer algo porque no me parece. Ahí ya no hay virtud. La constancia radica en obedecer algo que se me manda siempre. Por ejemplo, se me ordena durante todo el tiempo que yo esté en una institución, en una empresa, obedecer tal cosa y hacer siempre eso. Entonces al principio me va a costar, va a haber momentos que va a ser más fáciles. Y van y vienen estos dos estados. Entonces, la constancia es importante. Obedecer aunque esté cansado, aunque no quiera, aunque reviente, aunque muera. Y la alegría. Entonces,
No hay trabajo para el que ama porque no piensa en lo que padece, sino en por quién está padeciendo. Repitamos esa frase. A veces la obediencia cuesta y nos hace padecer, pero la alegría se instala no en pensar en lo que estoy padeciendo, motivado por la obediencia, sino en pensar en por quién estoy padeciendo eso. Eso le da un sentido sobrenatural a la obediencia. Ya nos vamos acercando al final. Antes de hablar un poquito del final, quiero poner 3 ejemplos de obediencia, o a 3 personas como ejemplo de obediencia. Una, Santa Faustina Kowalska. Una vez se le presenta un alma al purgatorio a ella. Y al presentarse el alma al purgatorio, le pide un ayuno. Le dice, bastará un ayuno para yo ser liberada de las llamas del purgatorio. Ella estaba muy enferma por esa época, de hecho lo fue siempre, y le pide permiso a su director espiritual. Me ha pasado esta situación, un alma me pide esto, un ayuno. Su directora espiritual le dice, no señora, usted ha estado muy débil, usted no me hace ese ayuno, eso atenta contra su integridad física, no lo puede hacer. Y ella no hace el ayuno. Obedeció. Se le presenta nuevamente el alma al purgatorio y le dice que gracias a su obediencia y gracias a no haber hecho el ayuno, salió más rápido del purgatorio que si hubiera obedecido. Que si hubiera hecho el ayuno. Que si hubiera hecho el ayuno. Que si hubiera hecho el ayuno. Entonces pone de relieve la obediencia. Dios se glorifica en la obediencia y glorifica en la obediencia. Otro ejemplo, San Charbel Makhlouf, un santo libanés muy misterioso, mirada al piso, siempre ermitaño, obediente, es de la iglesia oriental. Él se santificó obedeciendo. Es de la iglesia católica oriental. Él se santificó obedeciendo. Se burlaban de él, ¿no? Al principio, ¿no? Ya cuando vieron que tenía un aire de santidad, pues ya tenía todo el respeto, pero le decían para burlarse, Charbel, vaya por la lámpara y enciéndala. Y a la lámpara le habían sacado el aceite y le habían echado agua. Y él obedecía, iba y prendía la lamparita y la llegaba prendida, prendía el agua. En invierno, frío extremo, había leña al lado de la chimenea, mucha, que habían recogido todos los hermanos. Y le decían, Charbel, vaya y consiga leña afuera. Y él se iba con el hacha a conseguir leña. Cualquiera de nosotros, lo común, diría, uy, pero ¿qué le pasa? Ahí hay un montón de leña, hasta que se gaste ese, o mañana voy por la mañana. No, él tenía como lema, la obediencia es muda, y la obediencia es inmediata. Es inmediata. No comía si no lo llamaban, porque bueno, por lo general en las comunidades religiosas hay una campana, ¿no? Y eso es muy, muy estricto, los que hemos podido estar cerca de comunidades religiosas, el sonido de la campana se atiende inmediatamente, ya sea para la oración, los oficios de lectura, las laudes, las vísperas, etc., el oficio divino, o para la comida. Cuando tocan la campana, todo el mundo suelta inmediatamente lo que está haciendo. Tengo un ejemplo estaba reunido con ellos, estaba con mi hijo menor y se le dijo algo, no obedeció, y el padre le dijo a uno de los novicios, mire el ejemplo de obediencia, le dijo a otro, hermano, métase las manos debajo del escapulario. Y él inmediatamente se metió las manos, pero sin saber por qué se lo pedía, simplemente obedeció. Y le dijo, si ves, la obediencia es inmediata, tienes que obedecer inmediatamente a tus papás, no hasta el 8º grito, es inmediato. Fue un ejemplo. Bueno, lo de San Charbel que no lo terminé. Estaba hablando de la campana, entonces me imagino que ya no habría campana, porque a él iba a trabajar y llamaban a todo el mundo a comer, no con campana, supongo yo, porque si oye una campana, si él está trabajando en el campo, pues la oye y se devuelve, San Charbel. Lo llamaban, me imagino que ibas a comer, hermano, y a él no lo llamaban. Y como no lo llamaban, todos comían y nadie se percataba que él estaba. Y él pasaba en ayuno, involuntario en este caso, trabajando. Y hasta que alguien, hermano, ¿y usted qué hace aquí todavía? No, trabajando. ¿Y por qué no fue a comer? No, es que nadie me dio la orden de ir. Él atendía órdenes. Se santificó obedeciendo, atendiendo órdenes. Igualitos a nosotros, ¿no? Igualitos. Esos son básicamente 2 ejemplos
de obediencia, de obedecer. Ya para terminar, quiero decir esto antes de puntualizar, porque si no se me queda en el tintero y cuando se termine la lección, después me acuerdo y me va a pesar no decirlo. ¿Qué hay que obedecer? La voluntad de Dios. ¿Y cómo discernir cuál es la voluntad de Dios? Hay que decir esto y me parece que entra muy bien en el tema. En un lugar de Europa, no me acuerdo cuál, hay un sitio que si los barcos no saben llegar, quedan encallados en los arrecifes. Entonces ellos se guían por 3 faros. Van alineando la nave hasta que ven un solo faro. Cuando esos 3 faros están alineados y ven uno solo, bloquean los instrumentos de la nave y se van directo hacia el puerto seguro. ¿Qué quiere decir eso? Puede venir la neblina, la tempestad, la oscuridad. Ellos llegan a puerto seguro porque ya ubicaron la nave. Lo mismo es en la vida espiritual, pero en la vida espiritual no son solo 3 faros, sino 4. 4 faros. El primer faro que nos guía hacia la voluntad de Dios, al puerto seguro. Primer faro, cuando yo tengo algo en el corazón, algo en el corazón. Es importante tenerlo en cuenta, pero no es el principal, porque el corazón del hombre es cambiante y va y ven de las olas y del viento, como un velero en alta mar. Hoy estoy deprimido, estoy contento, reacciono de una forma, estoy triste, no quiero ver a nadie, estoy enrabietado, con ira, y quiero encerrarme y patear todo lo que se mueve. Entonces el corazón del hombre es cambiante, pero cuando se instala algo hay que tenerlo en cuenta, pero no es el principal. Segundo faro, las circunstancias que rodean el acontecimiento o la decisión a tomar. Si es un matrimonio, si es un cambio de trabajo, si es la escogencia de un colegio, por ejemplo, un negocio, hacer un negocio. Las circunstancias que rodean esa decisión. Hay que tener una lectura fina de todo lo que está ahí. Tercer faro, la opinión del superior. En este caso, el jefe si es una decisión laboral, el papá o la mamá si es una decisión familiar, o el director espiritual si es algo que ya talla o digamos compete con mi vida espiritual. O todo lo demás, porque el director espiritual tiene que permear todos mis estados, mis ambientes, social, político, económico, familiar, etcétera, laboral. Y el cuarto faro es una señal, un signo concreto que se le pide a Dios, o se le pide un signo que sea bastante elocuente, que yo lo entienda. Entonces, volvámoslo a repetir. El primer faro, cuando lo tengo en el corazón. Segundo faro, las circunstancias que rodean el acontecimiento. Tercer faro, la opinión del superior, o sea, obedecer al superior. Y cuarto, para confirmar todo lo anterior, un signo concreto. No hay tiempo, pero yo he hecho eso y los signos son, queda uno, wow, Dios escucha la oración, o sea, uno lo vi, es así, pero lo experimento con esos signos. Entonces, otro día podemos profundizar más en este tema de la voluntad de Dios, pero quiero hacer relieve a ese tercer faro. Que todos los faros, que todas las circunstancias estén a favor de lo que uno Exacto, que los 4 estén alineados, todos. Si falta alguno, todavía no estoy con la certeza de la voluntad de Dios. Cuando encuentro esos 4 faros en orden, es la voluntad de Dios. No tengo doblez en la inquietud que tengo. No tengo doblez en la decisión que voy a tomar. Sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero quiero dar relieve a ese tercero. La opinión del superior, la obediencia. Y ahora sí, ya para terminar, quería decir eso, pero ya lo que les prometí se los cumplo, vamos a terminar. Y para terminar, pues vamos a apoyarnos en Rollo Marín, ese tratado que él tiene, Teología de la Perfección Cristiana, maravilloso, maravilloso. Entonces, vamos a ver cómo hay una falsificación de la obediencia y ahí sí nos vamos a ver reflejado cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser honestos, no somos ángeles, somos hombres. Débiles, frágiles. En nosotros todavía no está la obediencia en la plenitud de la expresión, en la perfección de la obediencia. Entonces nosotros tenemos una forma falsificada de obedecer, que si bien no entra de plano en la desobediencia, pues sí está contaminada, ¿sí? Contamina la obediencia con mayúscula. Miremos esos grados. La obediencia rutinaria, entonces lo hacemos siempre por
automatismo, sin espíritu, digamos, un espíritu formado, enraizado, digamos, en las éticas. Es como un reloj, ¿sí? El reloj da la hora, pero él no sabe que da la hora. Y siempre la da en punto, a la hora que es. Pero él no sabe que da la hora. Entonces es algo automático. Entonces es una obediencia rutinaria. Obediencia sabia, siempre con el código canónico en la mano, con la regla en la mano, para saber hasta dónde está obligado a obedecer y hasta dónde no. Entonces es el que siempre está, el padre me mandó esto, pero es que el código canónico dice y él no puede llegar y no sé qué. Todo con lupa. Entonces es una obediencia sabia. Obediencia crítica. Entonces mi superior me ordena, pero yo empiezo a criticar a mi hijo. Sí, me dio esta orden, pero es que podía hacerlo un poquito como más suave. Es que es demasiado rígido. Es que me lo dijo en una forma despectiva. Entonces yo no solamente estoy criticando la orden, sino a quien me la da. O sea, estoy criticando a Dios en el superior. Obediencia momificada. Entonces, no tiene ocasión de practicarla porque el superior no se atreve a mandar, porque esa es otra. El superior puede ser de alguna manera pusilánime, ¿sí? Y entonces no manda. Y tampoco obedece la otra persona porque entonces el súbdito reconoce eso, entonces tampoco obedece. Entonces queda como paralizado, momificado. Entonces la obediencia también puede ser, en esta falsificación que estamos viendo de la obediencia pseudomística. Y yo he oído mucho de eso. No, es que yo primero le obedezco al Espíritu Santo que al sacerdote. Le obedezco a Dios. Y aquí hay que decir algo, que era otro ejemplo de obediencia que quería decir. Una vez vinieron hace años, unos 20, unos videntes de la Virgen del Salvador, y nos contaban que la Virgen una vez se les apareció y les dijo, mis pequeños, si yo, vuestra madre, os digo que hagan una cosa, y uno de mis amados sacerdotes os dicen que hagan otra, vosotros ¿a quién obedeceréis? Y estos videntes le dijeron, a ti, madre. Y la Virgen les dijo, no, tienen que obedecer a mis hijos sacerdotes, porque ellos son los hijos predilectos del Padre. Primero se obedece al sacerdote, siempre y cuando lo que diga el sacerdote no vaya en contra de la salvación del alma. Hay que puntualizar nuevamente. Entonces hay muchas personas que dicen, no, a mí no me parece eso, yo tengo una emoción interior y yo siento que el Espíritu Santo me pide es otra. No, señor. Jesús a Santa Faustina Kowalska, que también la pusimos como ejemplo, le decía eso. Tú tienes que obedecer primero a tu directora espiritual, antes que a mí. Si yo te digo algo, tú tienes que obedecer es a lo que te diga el director espiritual. Si él te ordena algo contrario a lo que yo te digo, el mismo Jesús. Si lo ordena algo contrario, no obedece. Exacto. ¿Cómo? Que lo dijo raro. ¿Lo dije raro? No, lo voy a puntualizar. Jesús le dijo a Santa Faustina, vuelvo y aclaro, si yo te digo que hagas una cosa y tu director espiritual te dice que hagas otra, tú tienes que obedecer a tu director espiritual, no lo que yo te diga. Miren la humildad de Dios. Le dio la potestad a los sacerdotes aquí en la tierra para actuar en su persona y los sustenta. Los sustenta. Y obviamente sabe Santa Faustina que obedeciendo a su director está glorificando a Dios, porque él mismo ya se lo comunicó. Y nos lo está comunicando a nosotros. Tenemos que aprovechar la sabiduría de los sabios y aprovechar la sabiduría de las revelaciones privadas que van en orden de la iglesia. Y es lo mismo que enseña la iglesia además. Entonces es una obediencia pseudomística, ¿no? Obediencia paradójica. Es la que pretende hacer su propia voluntad, o sea, imponiéndola sobre la de su superior. O sea, mi superior me dice que haga una cosa, pero yo creo que lo mío es mejor, yo hago lo mío. Entonces es una paradoja. Yo estoy obedeciendo, pero por encima de lo que se me obedece. Soy solapado en ese momento. Obediencia farisaica. Entonces es aquella que entrega una voluntad vencida. Sí, la voluntad está vencida, pero no sumisa. Entonces, cobardía e hipocresía al mismo tiempo. Espíritu de oposición. Y esto lo vemos en los grupos, en los bandos, en los partidos de oposición que van en contra. Alguien dice algo, dice a mí no me parece, yo estoy en contra. Y eso sí, ya a todas luces ya es satánico. Ya a todas luces es satánico porque ese espíritu de oposición es un espíritu de división. Y diablo es el que divide.
Obediencia egoísta, inspirada en motivos interesados, o sea, yo obedezco para que tenga yo gracia ante los ojos de mi superior y él cada vez me confíe más cargos de honor, de privilegio o más me dé prebendas, me dé más tiempo cuando yo solicito una audiencia con él, una entrevista, me dé más tiempo en la dirección espiritual, me busque más para ciertas cosas, ciertas correrías, etcétera, etcétera. Entonces es egoísmo, también hay un egoísmo solapado ahí. Obediencia murmuradora, el director me da una orden, pero yo empiezo a murmurar mentalmente o exteriormente. Genero controversia, bueno, esto, y ante los demás. Entonces eso le hace mal a las demás personas porque las contamino el ambiente de armonía que hay en un grupo, o contamino a mí mismo, me hago subordinado, ¿no? No, contestatario, digamos, objetante. Y de eso sí que hay mucho en el catolicismo. Yo soy católico objetante. Entonces yo obedezco, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Hay personas que inclusive leen el Evangelio y dicen, bueno, ahí dice eso, pero yo la verdad, pues, yo como que no estoy muy de acuerdo, yo disiento de eso. Hay personas que lo dicen así, o sea, controvierten la palabra de Dios. Faltan solo dos, sabotaje y falta de perfección. Entonces, al ejecutar una orden, por ejemplo, se barre y se traslada el polvo del lugar. ¿Cierto? Esa es una. O en vez de meditación, yo simplemente hago una dulce dormitación. Yo dormito dulcemente, en vez de hacer una meditación, que es cerrar los ojos, utilizar la imaginación y la fantasía. Entonces yo simplemente me quedo dormido y en la fase del sueñito es que hago mi meditación, pero eso ya queda muy diluido por ahí. Entonces, eso es en cuanto a sabotaje y falta de perfección. Y obediencia perezosa. Ese es la típica persona que dice, no tuve tiempo, estaba ocupado, no pensaba que fuese tan urgente, que no fuese muy urgente, iba a hacerlo ahora, después lo hago. Entonces, cuando esas personas actúan así, obedecen por lo general mal. Porque la obediencia está toda viciada, como lo vimos. No es inmediata además, obvio, no es inmediata, lo posterga. Y recordemos que una de las características y las virtudes de la obediencia es la obediencia inmediata. Esas son las falsificaciones de la obediencia. Con esto vamos entonces terminando este estudio. Entonces, como siempre ponemos la práctica es obedecer estrictamente a toda autoridad a la que estoy sometido. Padres, profesores, patrones, normas civiles y de tránsito, etc. A la esposa en la casa, que es la ama de casa. Sí, obedecer a la esposa. En la casa uno debe hacer lo que uno obedece. En mi casa yo hago lo que yo obedezco, dicen algunos por ahí. Y es cierto, ama de casa. Matrimonio viene de mater, no de pater. Entonces la mamá, la esposa es la ama de casa. El hombre, evítese problemas. O sea, uno pelea mucho y al final termina obedeciendo. Entonces obedezca de entrada. La obediencia es muda y es inmediata. Esa sería la tarea. Ese es el capítulo 19 y ya, entonces, como los anunciamos, vamos a entrar ya en la próxima lección a la tercera parte. Conocimiento de María. Eso es algo que nos gusta a todos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.